Bueno, pues comenzamos dando las gracias a los organizadores de este tercer Congreso Internacional, Innovación y Tendencias Educativas, INTED, por facilitarnos este foro de debate y el poder compartir con otros colegas nuestras experiencias. La comunicación que vamos a dar se titula Diseño de diccionarios electrónicos para el aprendizaje de lenguas, Dictionary Writing Systems y repositorios de objetos digitales. La comunicación la hemos estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, trataremos en la introducción los objetivos de la comunicación en sí, para pasar después a analizar el problema de investigación y cuál es nuestra hipótesis de partida. Después, abarcaremos los fundamentos teóricos que sirven para argumentar el porqué del uso de las herramientas que proponemos, seguido de un análisis de esas herramientas para finalmente abarcar las conclusiones, hablando de cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las herramientas que proponemos para la creación de diccionarios. El trabajo del lexicógrafo, el trabajo práctico es complicado. Es cierto que ha sido siempre una labor tediosa que requería de mucha paciencia. Sin embargo, también es cierto que con el uso de los ordenadores, bueno, pues parte de ese trabajo se ha hecho más ameno, ¿no? Se ha hecho mucho más fácil. Es cierto también que con el paso del tiempo se han desarrollado una serie de herramientas, de sistemas que sirven para agilizar el proceso, para dividir y secuenciar ese proceso de creación de diccionarios en sus diferentes fases. El objetivo de la comunicación es mostrar precisamente dos de esas herramientas informáticas, que son los Dictionary Writing Systems, en adelante DWS, y los repositorios de objetos digitales. ¿Por qué? Bueno, pues consideramos que en la publicación de diccionarios en un formato digital, el uso de estas herramientas permite crear diccionarios, por un lado, personalizados y por otro lado, diccionarios que podemos actualizar de manera fácil, ¿no? A la vez que este tipo de herramientas proporcionan una interfaz intuitiva que, como luego veremos, hacen que no tengamos que estar dependiendo o no se tenga que estar dependiendo continuamente de los informáticos, como si sucede, por ejemplo, si utilizamos una base de datos. Bien, el problema de partida es el siguiente. La confección de un diccionario pues resulta un trabajo laborioso, ¿no? Puesto que requiere de diferentes fases. De manera que reestructurar un diccionario para poder dar cabida a una serie de necesidades detectadas tras la confección de ese diccionario resulta complicado. ¿Cómo enfrentarnos a ese problema? Es decir, el de poder tener un diccionario que sea fácilmente adaptable a esas necesidades, que no resulte costoso y que la reestructuración tampoco resulte laboriosa. Bueno, pues de ahí de ese problema surge la pregunta de investigación: es si es posible facilitar esa labor del lexicógrafo creando diccionarios o de lengua adaptables a esas diferentes necesidades sin costos aparentes. La hipótesis de partida, ¿cuál es? Pues que el uso precisamente de las herramientas que proponemos, es decir, de un DWS o bien de un repositorio de objetos digitales, sí facilita esa confección de diccionarios de aprendizaje de lenguas adaptados debido a la interfaz intuitiva que tienen, a su alta capacidad de almacenamiento y a la facilidad a la hora de gestionar de datos, lo que permite una actualización constante de dichos diccionarios. Los DWS es un tipo de software lexicográfico que ha sido diseñado para crear diccionarios en sus diferentes fases, es decir, ayudar a los lexicógrafos o al proyecto lexicográfico tanto a almacenar los datos como a definir cuál va a ser la estructura del diccionario y, por supuesto, la estructura de cada uno de los artículos lexicográficos que va a componer ese diccionario. Facilita, por lo tanto, su labor. ¿Por qué? Pues porque lo que permite es, desde un primer momento, diseñar cómo van a ser esos artículos lexicográficos, qué tipo de contenido va a albergar el diccionario y cómo se va a ver ese contenido, esos artículos lexicográficos, cómo se van a ver en ese producto final. Tiene diferentes pantallas para poder acceder a las diferentes herramientas de este software. Una vez hemos creado ese diseño de lo que va a ser el diccionario, lo que permite es ir utilizando esas estructuras que hemos creado para ir complementándolas con los datos lexicográficos que van a dar lugar a ese diccionario que vamos a publicar. Nos permite, además, que la publicación del diccionario se haga de manera pública, con un acceso público o un acceso privado, restringido. Este tipo de software lo que permite, al fin y al cabo, es diseñar el diccionario y al mismo tiempo distribuir las tareas de complementación de los datos del diccionario cuando estamos hablando de un equipo lexicográfico amplio para que cada parte se ocupe de lo que se tiene que ocupar.
Los repositorios de objetos digitales son unos sistemas en red que lo que permiten es almacenar y gestionar lo que se conocen como los objetos digitales. ¿Qué es un objeto digital? Es la unión de lo que son o lo que se conocen como datos y metadatos, además de un identificador. Podemos establecer una semejanza entre un objeto digital que tenga la forma de un artículo lexicográfico. ¿Qué serían los datos del artículo lexicógrafo? Pues precisamente toda la información que nosotros vamos a referir en esa entrada, ¿no?, que podemos encontrar en un diccionario. El lema, la morfología, la definición o las definiciones, los ejemplos, toda la información, como digo, que requiere un artículo lexicográfico. En cuanto a los metadatos, digamos que sería una información complementaria que muchas veces sirve para identificar ese objeto como algo único, como un sistema, un objeto único dentro del propio sistema, a pesar de que lleva su propio identificador, o información que sirve para complementar la información que se da en este caso, por ejemplo, en el artículo lexicográfico, podría ser algún tipo de información de tipo gramatical o podría ser, por ejemplo, algún tipo de información referida a quién ha creado ese objeto y cuándo se ha modificado, que será lo que veremos a continuación. Son sistemas muy parecidos a una base de datos, pero tienen un uso mucho más sencillo que una base de datos. La gestión también es mucho más sencilla y la actualización que una base de datos. Y una vez creado no requiere la intervención de un informático. Es cierto que es sencillamente hacerse con el sistema y que la interfaz intuitiva que tiene, bueno, pues hace que incluso el propio lexicógrafo o equipos de lexicógrafos puedan en algún momento variar la estructura. También es cierto que no son, como no son una base de datos, por ejemplo, no es un sistema de entidad-relación, pues hay veces en las que puede haber algo de redundancia en la información. Bueno, es uno de los problemas a tratar. Lexonomy es un DWS de libre acceso con el que podemos dar forma a nuestro diccionario determinando cuál va a ser, como se sucede en este caso, la estructura del artículo lexicográfico. Hemos entrado en esa pantalla precisamente en la que vamos a definir, o mejor dicho, hemos definido cómo es ese tipo de artículo lexicográfico. En este caso, trabajamos con un diccionario de latín para alumnos de cuarto de la ESO y queríamos ver cómo se comportan los verbos y cómo el significado del verbo cambia cuando cambia su complementación. En ese diccionario determinamos que la estructura del artículo lexicográfico es la siguiente, es la que tenemos en la parte de la izquierda. Y en forma de árbol determinamos que primero iba el lema, después el tipo de palabra, a continuación iba la valencia de ese verbo, si era un verbo monovalente, bivalente, etcétera, o si tenía ambas valencias, y después el significado. El significado queda determinado por el tipo de valencia verbal y se daba también una definición por equivalencia al castellano. A continuación se daban los ejemplos y en esos ejemplos se definía la morfología de cada uno de los argumentos, de cada uno de los complementos obligatorios, se daba un ejemplo en español y un ejemplo también en latín para poder contrastar, el mismo ejemplo en latín evidentemente, para poder contrastar la traducción del español con el ejemplo en latín. En la parte de la derecha lo que tenemos es cómo hemos ido, poco a poco se iban introduciendo los diferentes elementos. Ahí ya habíamos introducido el lema, el tipo de palabra, la valencia y el significado. Y determinamos el orden de esos elementos, si contenían otros elementos fijos, etcétera. Lo que vemos a continuación es la entrada es la pantalla de acceso a los datos. Una vez hemos definido la estructura, el lexicógrafo lo que hace es introducir los datos, siguiendo este esquema que previamente hemos marcado. Como ve en la parte de la izquierda tendríamos dos de los verbos introducidos y vemos que ahora mismo estaría trabajando con el verbo pavio. Entonces se determina el lema, el tipo de palabra que es un verbo, el tipo de valencia, en este caso monovalente o bivalente, puesto que es un verbo que presenta una doble valencia. Un significado cuando el verbo es monovalente y otro significado cuando el verbo es bivalente, cuando tiene dos argumentos verbales. Se da la traducción del verbo, en este caso vemos con el significado monovalente y después se daría en el ejemplo pues la argumentación, la morfología, el tipo de entidad de la morfología y la función sintáctica. Con lo cual el alumno lo que tiene en este diccionario tiene un acceso a significado de un verbo y cuál es su comportamiento mediante el ejemplo con la función sintáctica de los argumentos tanto en español como en el caso del latín. En esta última diapositiva lo que vemos es cómo queda el diccionario cuando se hace público, ¿no? Para que lo consulten el resto de compañeros. Ahí vemos que le hemos podido dar formato tanto a los diferentes elementos de ese conglomerado de textos que supone el artículo lexicográfico, definiendo el lema de entrada, el tipo de verbo según su valencia, el significado y toda la argumentación. Esto es lo que vería, como digo, un usuario de este diccionario.
En cuanto a los repositorios de objetos digitales, bueno, pues nosotros hemos trabajado con ODA, es un repositorio de la Universidad Complutense de Madrid y como hemos dicho antes, es un trabajo muy parecido al de una base de datos. Nosotros lo que hacemos es definir cómo van a estar constituidos todos los diferentes tipos de artículos lexicográficos del diccionario, si es un verbo, si es un sustantivo, etcétera. Variará su estructura, pero en principio tenemos en vertical toda la entrada de datos para que lo que tenemos que hacer es, a la hora de introducir los datos, trasladarnos por esa pantalla vertical. Aquí vemos la entrada de datos para el lema, en este caso estamos hablando de un sustantivo que define el tipo de unidad léxica que es un sustantivo, la letra, por si necesitamos realizar una búsqueda de tipo semasiológica, alfabética y demás. Si siguiésemos bajando, pues veríamos cómo se dan otro tipo de, hay que rellenar otro tipo de informaciones haciéndolo mediante un tipo de formulario. Bien, al ampliar la pantalla podemos ver cómo, según vamos bajando ese scroll, pues podemos ir rellenando diferentes tipos de datos. Todo está puesto en la misma pantalla, determinada en la misma pantalla. Y hay diferentes estructuras para complementar los datos lexicográficos. Tenemos cajetines en los que introducimos información, como es el caso del lema, o bien tenemos también desplegables, donde ya hemos introducido previamente un tipo de información estándar, como es el tipo de palabra, etcétera. Pero todo, independientemente de cuál sea el tipo de unidad léxica con la que vamos a trabajar, todo está puesto en esa misma pantalla. He hablado antes de los metadatos. Los metadatos son importantes. En este caso, por ejemplo, tendríamos una casilla que está destinada a introducir información sobre quién ha creado el objeto y si ha habido una modificación. Así tenemos controlado en todo momento qué lexicógrafo o qué miembro del equipo ha trabajado con qué lema en concreto. Y esto sería el resultado de la visión pública, es decir, el diccionario, en este caso de la entrada lexicográfica. Toda la información que hemos introducido queda reflejada aquí. En este caso estamos hablando de un lema que es un sustantivo, lo habíamos visto antes, cómo se enuncia ese lema, es un sustantivo, como ya he dicho, la letra y luego la definición, en este caso por equivalencia, y el tipo de entidad que es, acompañado por una iconografía por ese elemento en la parte superior que mejora la comprensión de los elementos del diccionario. Cuando trabajamos con objetos digitales podemos trabajar con cualquier tipo de objeto, es decir, podemos trabajar con imágenes, podemos trabajar con texto, etc. En este caso estamos viendo el metadato. El metadato es que la modificación de este objeto la hizo Manuel y hemos puesto la fecha, está puesta la fecha en la que se hizo dicha modificación. El análisis de estas herramientas, bueno, pues es cierto que en ambos casos nos encontramos con una interfaz intuitiva, lo que hace o que facilita el uso de estas dos herramientas, ¿no? En el caso de los DWS hay una gran facilidad para cambiar el formato de los datos. En el caso del repositorio digital, el cambio de formato había que conocer el lenguaje HTML, puesto que si queremos cambiar el tipo de letra y demás, hay que introducir el código en esos cajetines. En cuanto al diseño del diccionario, en el DWS el diseño es abierto, es un sistema de tipo XML. En el caso del repositorio de objetos es un diseño un tanto más restringido. Más fácil el uso, pero más restringido en cuanto a la estructura del propio diccionario. Y he dicho antes que hay un problema que es el problema de repetir la información. Bueno, que con una base de datos se elimina y en el caso de un WS también, pero no en el repositorio. Y en cuanto a la adquisición del software, pues hay DWS privados, pago de una licencia o público de acceso libre. Evidentemente las herramientas que proporcionan uno y otro no son las mismas. Y los repositorios de objetos digitales normalmente suelen estar asociados a instituciones como universidades y demás. Si se tiene acceso a esa universidad como miembro de la universidad, pues se tiene acceso al repositorio. Si no, sería algo más corto. Bien, como conclusiones podemos decir que las ventajas que presentan estas herramientas para crear diccionarios adaptados son amplias, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de herramientas que permiten la reestructuración de los datos. Son quizás más cerradas los repositorios de objetos digitales, pero es cierto que la clonación del repositorio para crear otro nuevo diccionario, aprovechando esos datos, eliminando parte de la estructura y creando estructura nueva, bueno, pues es fácil, ¿no? El manejo de estas herramientas también es sencillo gracias a esa interfaz amigable que presenta. En cuanto a la transferencia de datos, en ambos casos es una transferencia posible en sistemas universales que hacen que esos datos puedan ser analizados, gestionados por otros sistemas, puesto que el vertido de los datos se puede hacer tanto en XML como en CSV.
Por otro lado, es posible distribuir dentro de las propias herramientas los perfiles de usuario de acceso a los datos. Ya no digo tanto para consultar, que también, como para poder trabajar con esos datos lexicográficos en procesos, en diccionarios que requieren de un largo proceso. Y el acceso a los diccionarios puede ser público o puede ser privado, lo cual es una gran ventaja. Como inconvenientes, fundamentalmente el hecho de que los DWS públicos, de acceso público, bueno, pues están hechos para trabajar con diccionarios de una envergadura media, no para grandes proyectos. Si queremos algo más complejo, entonces habría que pagar una licencia de un DWS privado. En cuanto a los repositorios, suelen pertenecer a instituciones, ¿no? Como es el caso de universidades y demás, por lo tanto habría que estar afiliado a esa universidad, pertenecer a esa universidad para poder poner en marcha el repositorio en cuestión. Bueno, pues terminamos nuestra exposición con dos ejemplos de diccionarios adaptados a las necesidades de aprendientes de lenguas hechos con de las dos herramientas diferentes, ¿no? Una, en el caso del repositorio de objetos digitales, ese diccionario didáctico digital de latín, y en el otro caso, pues tenemos un diccionario que se creó para estudiantes de tercero de la ESO de inglés. Muchas gracias.